Aprovechando entonces ese testimonio de la ceguera, el Señor nos lleva a que debemos de aprovechar cada oportunidad. Aquí cuenta en Marcos 10, 46, 52, por lo alto. Cuenta lo que pasó con un ciego. Lo que pasó con un ciego llamado Bartimeo. Dice la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de quién? De Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿El otro? Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David. ¿Qué le dice? Ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando ¿qué? Su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. Amén. Gracias, Señor, te doy porque a través de tu palabra es quien nos ministras, a través de la palabra del Señor es quien nos hace ver más allá de las cosas, como hizo Bartimeo. Aquí vemos que en el libro de Marcos es uno de los últimos, en el libro de Marcos, es uno de los últimos milagros que hace Jesús. Y Jesús, como dijo en su palabra, antes en el mismo libro de Marcos, él dice que vino a servir. Y él entraba en Jericó porque iba por dos almas, principalmente, según la palabra. Una de ellas era la de Bartimeo y la otra era de nuestro amigo Zaqueo. Al entrar a Jericó, consiguió al ciego, consiguió a Bartimeo, el cual clamaba que tuviera misericordia de él. Pero en la misma trayectoria, al salir de Jericó, consiguió a Zaqueo. Fueron dos almas que consiguió en ese caminar. Y a las dos les dio por misericordia y les dijo, la salvación ha llegado. También nos llama la atención que este ciego Bartimeo dejó todo para seguirlo. Todo lo que tenía, que era su capa. En el pasaje, en el primer versículo que leímos, dice, y entonces vienen a Jericó, y saliendo de él, de Jericó, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estando sentado junto al camino, mendigando. Cuando vemos este versículo, Jesús principalmente no iba solo, iba con los discípulos, pero lo seguía una gran multitud. Y vio a esta persona ciega, que estaba a la orilla del camino, un lugar donde iba a pasar mucha gente, un lugar donde él, por su discapacidad, pues estaba sentado, tirado, acostado, no lo sé, pero ahí estaba esperando a que cada quien pasara y le tirara una moneda, porque era lo único que tenía para sobrevivir. Bartimeo el ciego. Cuando estudiamos un poco más allá, decimos que ni este ciego tenía nombre, pastor.
porque su nombre no era Bartimeo. Bartimeo quería decir en arameo, hijo de Timeo. No tenía nombre tampoco. Era una persona que nació ciega, era una persona que era desecho de la sociedad, incluso desecho de su propia familia. Cuando vemos el estudio, decimos, oye, esta persona estaba en lo peor, estaba en lo más bajo, ciego, solo, mendigando, falta de comida, falta de dónde vivir. Y muchas veces nosotros nos sentimos así. Muchas veces nosotros nos sentimos desechados, nos sentimos despreciados, Así es. nos sentimos como que no valemos nada, pero ahí está el Señor. Entonces, por eso le di como título, aprovecha cada oportunidad. Dígale al que tiene a su lado, aprovecha cada oportunidad que te da el Señor. Este hombre ciego quería ver. Este era un hombre que lamentablemente en toda su vida, no se sabe qué edad tenía, pero seguramente ya era de avanzada edad, o 20, 30, no lo sé, 40 años, no lo dice. Pero pasó toda su vida ciego. No conocía la luz del sol, no conocía la belleza del paisaje, no conocía la cara de quienes estuvieron a su lado, no conocía la cara de sus padres, la cara de su familia, pero tenía algo que quería y era recobrar su vista. Quería ver. Pero este hombre, al estar ahí sentado, ¿qué es lo que tenía bien fino? Los demás sentidos. El sentido del oído, el sentido del olfato. Porque eso es lo que pasa con estas personas. Estas personas ciegas lo primero que hacen es desarrollar los demás sentidos. Y Bartimeo era uno de ellos. Bartimeo era la persona que tenía el oído bien finito. Bartimeo era la persona que a lo mejor Jesús vendría entre tanta gente, pero escuchaba que Jesús venía y a lo mejor hasta lo escuchaba él. Imagínense ustedes en una multitud de gente que ese ciego, esa persona, tenía el oído tan finito que decía, por ahí seguramente viene Jesús, porque escuchaba ya ya le escuchaba de los milagros que venía haciendo, ya le escuchaba de que era el Hijo de Dios, que era el Maestro, por eso es que le dijo y lo reconoció, Hijo de David. Aparte de ciego, era la persona que tenía gran fe y reconocía y era un judío. Fíjense que en esa multitud, hermanos, en esa multitud había seguramente mucha gente que comió panes y peces en los milagros que se hizo. En esa multitud, pues por supuesto iban sus discípulos que en algún momento desconfiaron de Jesús. En esa multitud había tanta gente, tantas personas que seguramente recobraron y se hicieron milagros en ellos, recobraron lo que tenían perdido. Pero algunos no creían en Jesús, algunos no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Pero este ciego que estaba en la orilla del camino dijo, ahí viene el Hijo de Dios, ahí viene el Hijo de David, ahí viene el Mesías. Y muchas veces nosotros en nuestra vida decimos, Señor, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no me levanto? ¿Por qué soy apático a las cosas? ¿Por qué no confío en el Señor? ¿Por qué no tengo la fe del cielo? Viendo. Porque ha sucedido en nuestra vida milagros. Ha sucedido en nuestra vida cosas que hemos visto que ha sido de parte del Señor. Pero sigue la incredulidad en nuestro ser. Así que el Señor nos está llamando a que hoy seamos como ese Bartimeo que quiere recobrar la vista para ver todo lo que el Señor nos tiene para nosotros. Amén.
Sus limitaciones: era ciego, mendigo, estaba sentado, acostado y estaba en el borde del camino. Para la sociedad, aquellas personas ciegas eran las personas desechadas, que no servían para nada. Era un cargo para la sociedad. Era una persona que no aportaba nada para la sociedad, porque era ciego. Mendigo, porque no podía hacer otra cosa para subsistir. Tenía que mendigar, tenía que pedir dinero para poder sobrevivir. Ahí no es como el gobierno de aquí, que mantiene, que le dice a las personas: vayan y cojan un mercado de la Cruz Roja, o vayan y cojan un mercado en donde lo estén dando, en los bancos de comida. Allá no. Estaba sentado porque por su incapacidad no podía moverse. Seguramente, como muchas personas ciegas, yo lo digo porque conocemos a uno ahí en el puerto, que es una persona que se recorre todo el puerto y sabe dónde están los pasos de peatón, sabe dónde están los semáforos, sabe dónde se tiene que parar, incluso dónde están los negocios. Es impresionante esta persona, cómo por su conocer, cómo sabe dónde está cada una de las cosas. Y algunas veces he visto yo que él se para en el paso de peatón y el que va conduciendo se brinca el paso y él sabe que se brincó el paso. Wow. Y lo insulta. Y creo yo que Bartimeo era una persona de este tipo, que él conocía dónde estaba, él conocía a dónde tenía que ir, él se movía, pero tenía la discapacidad, que por eso era desechado. Y cuando decimos que estaba en el borde del camino, es que estaba fuera de la circulación de donde pasaba toda la gente. Si lo vemos en lo espiritual, era la que estaba fuera de lo que era el camino del Señor, pero él estaba ahí en la orilla, esperando el momento, aprovechando la oportunidad. Todas estas dificultades nos describen que no tenía remedio ni que tenía solución. Solo un milagro era el que tenía que pasar para que él recobrara la vista. Pero Bartimeo no era de estas personas. Bartimeo era la persona que tenía que esperar a que le llegara su momento para él aprovecharlo. Bartimeo era esta persona que decía: si pasa Jesús, la oportunidad la tomo yo, porque Jesús no pasa todos los días. Jesús pasa específicamente en el preciso momento. Para aquellas personas que no han recibido al Señor, el Señor pasa en el preciso momento y uno tiene que tomarlo. Somos llamados, somos escogidos desde antes del vientre de nuestra madre, pero tenemos que aprovechar la oportunidad. Amén. Así es. Él gritaba a gran voz. Él gritaba y clamaba para que lo escucharan. Imagínense ustedes, yo me imagino que ahí en Jericó, cuando pasaba Jesús, no sé, pasaban 100, 200, 300, 1000 personas. Y solo uno era el que le gritaba, y a lo mejor había otro ciego o otras personas impedidas esperando por un milagro. Pero solo cuenta el libro de Marcos que fue Marcos el que gritaba con gran voz para que lo escuchara. ¿Y para que lo escuchara quién? Jesús. Para que lo escuchara Jesús y tuviera compasión o misericordia de él. Y él, mientras más gritaba, ¿qué es lo que hacía la multitud? Cállate, está molestando. ¿Por qué lo haces? No nos dejas ver a Jesús, no nos dejas escuchar a Jesús, cállate. ¿Y qué pasa con la sociedad hoy día? Nos mandan a callar. Y mientras más gritamos que Jesús es el Señor, la sociedad te trata de aplacar, el sistema te trata de aplacar. ¿Qué es lo que pasa con los movimientos que hay allá afuera? Y tratan de opacar, de aplacar y de silenciar la obra del Señor. Así que seamos hoy, el Señor nos está diciendo que seamos hoy como Bartimeo, que aunque no veamos,
lo que el Señor está haciendo en nosotros, pero lo está haciendo, pero que no lo veamos, sigamos gritando el nombre del Señor. Amén. En todo sitio y en todo lugar. Aunque no nos ven aquí, pastor, pero gritemos el nombre del Señor porque vamos a salir afuera. Vamos a salir afuera a la avenida. Yo le decía al pastor, tenemos 20 años con Cristo Vuelve. Yo o nosotros solo 6, pero sé que Cristo Vuelve tiene 20 años. Pero en sus inicios Cristo Vuelve empezó allá afuera. Cristo Vuelve empezó en la avenida de Ico de los Mismos, donde todos los veían. Así que vamos a confiar en el Señor que Él nos va a sacar. Amén. Y veamos una iglesia, esos 4. Aquí el pastor decía que aquí hay 70, 80 metros. Es decir, que ya tenemos 5 veces más el tamaño de esto. 6 veces más el tamaño de esto. O sea que podemos utilizar una de esas partes para la escuela dominical y la oficina, pastor. Sí. Y nos quedan todavía con 5 partes. Hacer el trabajo que nos pide el Señor en este momento. Que no callemos y sigamos confiando que el Señor tiene el control de todas las cosas. Amén. ¿Qué le gritó Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Un mendigo en esta ciudad, despreciado por todos, había llegado a una comprensión exacta y muy profunda, que era como una paradoja, como dice aquí en el texto que estoy leyendo, el pensamiento de alguien. Dice que mientras el pueblo no creían en el Señor, un judío lo llamó Jesús, hijo de David. Era difícil para que un judío reconociera que era el hijo de David, que era el Mesías, que era el que envió el Señor para salvación de todos nosotros. Amén. Pero ¿qué pasó? Jesús se detuvo y pasó lo mejor. Lo mandó a llamar. La cosa ahora se revierte. Porque cuando Jesús lo manda a llamar, aquellos que mandaban a callar a Bartimeo ahora fueron a buscarlo. Aquellas personas que le decían, Bartimeo, deja el fastidio, cálmate, cállate, ahora le dan la mano y lo levantan. Pero era porque la voz del Señor le dijo, llamarlo, traerlo a mí. ¿Cuántas veces nosotros somos llamados y traídos al Señor? Y solo falta, algunas veces no lo creemos, pero solo falta la mano del pastor, la mano de la pastora, la mano de los hermanos. Ven, el Señor te está llamando. Y ahí recobras confianza. Y dice, oye, sí es verdad, el Señor me está llamando. Y el Señor te está llamando desde antes, pero basta de que te llegue el hermano y te diga la confirmación, como decía mi esposa en el viaje de Venezuela. El Señor se lo había dicho el sábado y ella le decía, pero yo quiero confirmación. Y necesitaba la voz de nuestra pastora. María, el viaje va. Algunas veces necesitamos la confirmación, la mano, el sostén de que sí se puede, sí te está llamando, sí vamos a hacer esto. Pero el Señor lo hace para que se gloríe en Él todas las obras, para que haya testimonio de todas las cosas. Por eso es que lo permite el Señor. Le dijo, porque Jesús pudo haberse acercado al cielo. Jesús pudo, dice, ya va, alguien me está llamando, me acerco a la persona que me está llamando. Pero no, Jesús le dice, tráigamelo. Ahí hizo de que se trajeran esas personas al ciego, que eran los que lo estaban mandando a callar, para que después vieran la gloria del Señor. Nosotros confiemos en el Señor, de que Él tiene el control de todas las cosas, de que Él nos escucha. Pero la misericordia de Él es tan grande, que Él es el que va a decir sí o sí no. Porque si vamos a Marcos, en el mismo capítulo 10, un poco antes,
Los hijos de Zebedeo le preguntaron a Jesús, se le acercaron a Jesús y Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ellos por su altivez le dijeron, queremos estar a la diestra y a la izquierda tuya, a la derecha y a la izquierda tuya. No querían nada. Dice, ¿y qué le dijo Jesús? Eso no te lo concedo. Eso no te lo concedo. La misericordia del Señor es tan grande de que Él es el que decide si lo concede o no lo concede. Porque ve los corazones de la gente. No fue el mismo corazón que vio con Bartimeo, no fue el mismo corazón que vio con los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo, el Bartimeo tuvo un corazón humilde. El Señor lo mandó a llamar y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Y qué le dijo él? Solo quiero recobrar mi vista. Solo eso. Señor, yo quiero que recobremos la vista cada uno de nosotros. Que nos salgamos del camino. Que no escuchemos las voces de las personas que digan, tú no puedes. Que no escuchemos las voces que digan, tú no eres capaz. El Señor te dice, tú eres capaz. El Señor te dice, tú lo puedes. Pero conmigo, porque la gloria es mía, dice el Señor. Por nuestros propios esfuerzos, seguramente nos va a costar y a lo mejor no vamos a poderlo hacer. Pero si confiamos en el Señor, con Él las cosas saldrán mejor. Saldrán exitosos. Amén. Yo no sé el Señor a quién le está hablando, pero veo que el Señor quiere que dependemos de Él, que dependamos de Él. Por fin, Bartimeo tuvo su recompensa y fue de recobrar la vista. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la actitud de Bartimeo cuando antes de recobrar la vista, que le dijo, traerme a ese hombre, le dice Jesús, a sus discípulos, a las personas que tenían cerca, porque tampoco lo dice quién fue el que se lo trajo? Pero ¿qué pasó él? Él se despegó, se despojó de lo único que tenía, que era la cama. El Señor hoy nos está diciendo que nos despojemos de lo que nos estorba. Que nos despojemos de las cosas que nos atraen, que nos atrapan. Que nos despojemos de las cosas que no nos van a hacer prosperar en el Señor. Y Él lo único que hizo fue esa cama donde Él dormía, donde Él comía, donde Él recibía su limosna, donde lo cubría del frío, lo cubría de la arena, lo cubría del viento. Y se quitó la cama. La largó y Él, confiado a quien lo llevaba en mano, fue a los pies del Señor. Y ahí es donde sucede lo que le estaba hablando. Le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Y dice, Señor, yo lo que quiero es ver. Él anhelaba ver la cara del Señor. Él anhelaba ver la belleza que Dios había hecho. Él anhelaba ver de qué forma era la vida. Se la imaginaba seguramente, pero no veía los matices que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Bartimeo recobra la vista. Recobra la vista y lo primero que ve, ¿qué es? El rostro del Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos ver el rostro del Señor? ¿Cuántos de nosotros queremos tener la presencia del Señor? Cuando nos metemos en el cuarto secreto, cuando nos metemos rodilla en tierra y decimos, Señor, solo queremos ver tu rostro. Y eso lo tuvo Bartimeo. Toda su vida ciego. Y lo primero que ve es la cara del Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Tu fe te ha salvado. Y después le dice, has sido sano. Escuchábamos cuando veníamos, decía que él recibió el 2 por 1.
Cuando vamos al supermercado y vemos el 2x1, buscamos los dos artículos y pagamos uno. Pues él recibió los dos. Recibió su salvación, recibió su vista y vio la cara del Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos ese 2x1? Queremos que nos saquen a donde hemos caído. Queremos que Él saque de nosotros y nos despoje de lo que nos estorba. La salvación ya la tenemos. Pero queremos recobrar la fe. Esa fe genuina. Esa fe que tuvimos al principio cuando conocimos al Señor. Que algunas veces desmaya, pastor. Pero al principio decíamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que eso quede aquí, sellado en nuestro corazón, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque siempre queremos ver el rostro del Señor. Amén. Cuando lo levantan, él le dicen a Bartimeo, ánimo, levántate, te llama. ¿Y qué es la función de los discípulos? ¿Qué es la función de nosotros como siervos del Señor? Damos ánimo, tenemos que levantar y tenemos que llevar porque te llama el Señor. 3 funciones que debemos de tener nosotros como siervos del Señor: animar, levantar y llevarlo al Señor. Amén. Dice el Señor que su fe le salvó. Pero ¿qué hizo Bartimeo? Bartimeo hizo como el único de los leprosos que se devolvió a darle las gracias al Señor y seguirlo. Pero acuérdense que los leprosos habían 10, pastor. 10. Y 9 recibieron la bendición, recibieron su sanación. 9 se fueron para su casa para todo lo que tenían pendiente que hacer, pero solo uno se regresó, le dio las gracias al Señor y lo siguió. Así hizo Bartimeo. Bartimeo seguramente tenía muchas cosas que hacer. Toda su vida ciego. Lo primero a lo mejor es conocer a sus padres, si estaban vivos. A su familia, si los tenían. Pero él dice, no, yo sigo al Señor. Y qué difícil es que nosotros en este camino del Señor desprendernos de todas las cosas que el mundo nos atrae. Nosotros, como familia, tenemos compromisos con la familia. Hoy, por cierto, estábamos invitados a un cumpleaños. Y yo dije, no se puede. Pero es que el cumpleaños, y no, es que no se puede. Porque es que ya llevamos como 4 semanas que no vamos para Cristo Vuelve. Y no es necesario llegar a Cristo Vuelve. Es necesario ver a nuestros hermanos, es necesario congregarse, es necesario de que el Señor lo honremos por todo lo que nos ha dado y nos ha permitido. Y durante todos estos 20 días que estuvimos afuera vimos la misericordia del Señor sobre nosotros. Y además, aparte de eso, que nosotros debemos dar el testimonio de que seamos fieles al Señor. Si le dimos no podemos. Dice, pero es que no podemos. Hágalo el lunes, martes, miércoles, no sé. Ayer sábado, pero no lo hicieron ayer sábado. No, es que es hoy domingo. Nosotros no podemos. Sin embargo, en el mensaje decía, yo sé que ustedes van los domingos para la iglesia, pero les invitamos. Ya ellos tenían el no por delante también. Muchas veces es difícil. Como hermanos, como siervos, como hijos de la fe, decirle no a muchas personas. Es difícil porque a nosotros nos ha pasado. Incluso allá en Venezuela también nos dejaron incluso hasta de invitar, ¿verdad? No ahora, cuando vivíamos. Dice, no, ¿para qué vamos a invitar a William y a María? Si eso ya no va. Y nos dejaron de invitar. Por eso es que tenemos que soltar la cama. Tenemos que soltar todas las cosas que
oprimen. Soltar todas las cosas que no nos van no nos edifican, para que podamos seguir al Señor, para que podamos llegar al llamado del Señor, para que podamos ver el rostro del Señor. Y es necesario. Amén. Gloria al Señor. La fe de Bartimeo fue inmensa. Te pregunto yo a ti, ¿de qué tamaño es tu fe? Bartimeo dejó lo único que tenía para seguir al Señor. Y al dejar lo único que tenía, el Señor le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Ahí donde tú estás. Tómate un tiempo, cierra tus ojos y te voy a hacer esta pregunta de parte del Señor. Cierre sus ojos y de parte del Señor, el Señor te pregunta, ¿qué quieres que haga? Te dice el Señor. ¿Qué quieres que te haga? Que tu fe sea genuina como Bartimeo. El Señor lo que quiere es que en este momento tú tomes tu corazón, tomes tu mente y le digas al Señor lo que quieres en este momento de él. La misericordia de Él es tan grande que Él puede hacer lo inevitable. Él puede hacer lo que tú no esperas. Solo Él es el que tiene el momento, el tiempo. El Señor en este momento toca el corazón de cada uno de ustedes.